Ante todo, muy buenas tardes. Nuestro grupo está integrado por mi persona, Geraldine Galuso, quien les habla, José Cedeño, y nuestro tema a tratar es almacenamiento de gas natural. Nuestro contenido a tratar es el siguiente: gas natural, gas licuado de petróleo, normativa de manejo del gas, tipo de almacenamiento, tanque de almacenamiento de gas, tipo de tanque de almacenamiento, trasegado entre tanques, partes de un tanque de almacenamiento y accesorios y recipientes de los tanques de almacenamiento. Inicialmente comenzamos con el concepto de gas natural. Es una mezcla de gases ligeros de origen natural, principalmente contiene metano, normalmente incluye cantidades variables de otros alcanos y a veces unos pequeños porcentajes de dióxido de carbono, nitrógeno y ácido sulfúrico. El gas licuado del petróleo está clasificado por lo siguiente. Su concepto, que es el siguiente: el gas licuado del petróleo es un subproducto proveniente del refinamiento del petróleo crudo, a diferencia del gas natural, el cual es un combustible fósil compuesto por una mezcla de hidrocarburos parafínicos que tienen su nombre porque se extrae del subsuelo y no es sometido a un proceso de refinación como el gas licuado de petróleo. Dependiendo de sus características es que se procede a tratarlo. Por ejemplo, gas húmedo, dulce, tiene la particularidad de tener productos licuables, como la gasolina y el gas licuado de petróleo. Hay que destacar que el gas licuado de petróleo en condiciones ambientales de presión y temperatura se encuentra en estado gaseoso, pero al ser sometido a una presión de 29.0 psi pasa a ser líquido. El gas se transporta en tanques, gasoductos, para ser usado finalmente como combustible u otros usos. Igual que el gas licuado de petróleo, tiene características de expandirse de 262 a 270 veces a pesar de que el líquido del estado gaseoso, según Kleman 2018. Es por ello que las principales características del gas licuado son mayor capacidad de almacenamiento que el gas natural, quema sin dejar residuos carbonosos responsables del deterioro de los equipos y prolongar la duración de las válvulas, quemadores y otros equipos. Medio de transporte del gas natural. Para poder almacenar el gas natural, este debe ser transportado para las locaciones con facilidades e instalaciones para almacenar el gas. El transporta principalmente por gasoducto, hasta que se pueda ser refinado o almacenado en tanques adecuados para su posterior uso. El diseño de estos conductos suelen variar en función de sus caudales para que se puedan soportar una presión, pero de manera general es posible encontrar gasoductos con un diámetro de 20 pulgadas a 48, según Sarmiento 2018. Hay que destacar que quienes rigen el reglamento para los tratamientos de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petróleo o gas, es la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En el caso de esta, se debe cumplir un margen mínimo de calidad requerido por la norma Convenio 3568, revisión 2-2000, para poder ser almacenado. Una vez cumplido, esto se procede a almacenar, destacando que estos equipos, según la normativa, debe ser presurizado sobre el nivel del suelo. En caso del propano, debe ser a 1,724 kPa, que equivalen a 0,25 psi, y 860 kPa, que equivalen a 124.7 psi. Para los recipientes de butano, estos valores se establecen de manera internacional, utilizando las máximas temperaturas ambiente previstas a la presión de vapor de ambos compuestos, así lo explica Castillo Felipe 2018. Hay que destacar que la norma Convenio 3017-2000 establece los requisitos mínimos y procedimientos para verificar el diseño y realizar el mantenimiento de los cilindros de acero al carbón, acero al magnesio y acero del cromo molibdeno, no soldado, de alta presión para gas, aptos para envasado, almacenaje y transporte de gases comprimidos y licuados, cuya capacidad nominal es comprendida entre los 0.5 y 60
litros de agua y presiones de diseños mayores a 7.3 megapascal, que equivale a 995,61 psi. Tipos de almacenamiento de gas natural. Tenemos el almacenamiento subterráneo, que se indica que se emplea para los elevados volúmenes de gas natural, existiendo instalaciones con capacidad comprendida entre 1 y 150 billones de pies cúbicos de gas. El almacenamiento subterráneo no solo se ha aplicado para almacenar gas, sino también para crudos de gas licuado de petróleo. Para el almacenamiento subterráneo de gas se emplean diferentes formaciones geológicas, tales como yacimientos agotados de crudo gas, acuíferos, cavernas de sal, entre otros. El almacenamiento subterráneo tiene ciertas ventajas comparativas sobre el almacenamiento en superficie, tales como menores costos de construcción y operativos, involucran menor riesgo y tienen mayor aceptación ambiental, según González Rondón y Viloria 2000. Tanque criogénico. Se almacena el gas de forma líquida en el tanque criogénico dotados de aislamientos térmicos especiales mediante el empleo de diferentes procesos de licuefacción. El gas se enfría y se licúa a presión atmosférica a temperatura criogénica de menos 200 Fahrenheit. De esta forma se aprovecha el efecto que sobre la densidad del gas tiene la temperatura, lográndose reducir el volumen que ocupa el gas en condiciones estándar de presión y temperatura, 60 Fahrenheit y 14,73 psi, en aproximadamente unas 600 veces. Mediante la tecnología de gas licuado natural se logran almacenar volúmenes medianos de gas natural comprendido entre 1.000.000 de pies cúbicos y 2 billones de pies cúbicos estándar. Puede utilizarse para el suministro de gas en sistemas integrados con el almacenamiento subterráneo. Esta forma de almacenamiento subterráneo suplirá el gas que requiere el sistema, mientras que el gas natural licuado sería empleado para enfrentar en forma más rápida el consumo pico que demanda el sistema, al poder disponer de los tanques criogénicos cerca del centro de consumo, según González Rondón y Viloria 2000. Los gasoductos empacados. Otro mecanismo que se emplea para el almacenamiento de volúmenes importantes del gas son los propios gasoductos. Consiste en el almacenamiento de gas empaque en líneas de gran longitud a un nivel de presión y su posterior desempaque en periodos de alta demanda. Se utiliza para suplir volumen de gas por un corto periodo de tiempo a clientes o con demandas fluctuantes. La cantidad de gas empacado en un gasoducto se encuentra asociado a las características geométricas del sistema, diámetro, longitud, entre otros, a las condiciones de presión y temperatura y a las variaciones de flujo, tanto fuentes de suministro como los puntos de entrega. Los tanques o cilindros presurizados son comúnmente empleados para el almacenamiento de gas natural comprimido en vehículos que operan a gas. El gas es comprimido y almacenado en cilindros con capacidades entre 20 y 600 pies cúbicos a una presión de 3000 psi. Otro uso que pudiera dársele a esta opción es el transporte marítimo en barcazas que contengan cilindros presurizados, las cuales pudieras cumplir con la tecnología del gas natural licuado para las distancias relativamente cortas de menor a 300 kilómetros. La absorción presurizada constituye un método mediante el cual se pueden almacenar cantidades mayores de gas que mediante la simple compresión, aunque no se logra obtener las densidades alcanzadas mediante el gas natural licuado, es mucho más simple y no requiere refrigeración. Si bien la presión de óptimo almacenamiento es de 500 psi,
Las mayores ganancias son obtenidas a las presiones de 50 a 150 psi, lo que hace adecuado para un sistema de distribución. Si bien mediante la utilización de absorbedores como es el carbón activado se consigue almacenar más que una simple compresión, con el uso de absorbente la cantidad de gas que se puede utilizar resulta inferior a la almacenada de 15 a 30%. De esta manera, mediante el empleo del carbón activado, se consigue disponer aproximadamente del 75% de gas almacenado por la simple compresión, pero a una presión 6 veces menor. Asimismo, la capacidad de almacenamiento se reduce con el incremento de la temperatura y, por otro lado, la presencia de contaminantes en el gas, CO2, nitrógeno, hidrocarburos pesados, y tienden a acortar la duración del absorbedor. Si bien existen programas de investigación para la aplicación a gran escala de almacenamiento mediante la absorción presurizada, hasta ahora solo se había trabajado en implementarlas en escalas de vehículos, lo que pareciera hace poco factible su aplicación por el costo del carbón activado y de la alta densidad. Otro tipo de almacenamiento es adición de solvente. La utilización de solventes tales como el pentano y permite el almacenamiento de gas a menor presión, que mantiene el gas natural comprimido debido a que se logra reducir considerablemente la presión crítica de la mezcla. Normativas de manejo de gas. Las normativas son las siguientes: Ministerio de Poder Popular para la Energía y Petróleo, reglamentos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y las normas COVENI. Las ventajas del gas natural son las siguientes: la mayor capacidad de almacenamiento, que el gas natural quema sin dejar residuos carbonosos responsables del deterioro de los equipos, prolonga la duración de las válvulas quemadoras y otros equipos, no contaminan el medio ambiente. Buenas tardes, mi nombre es José Cedeño. Para continuar con la presentación tenemos los tanques de almacenamiento de gas. Los tanques de almacenamiento de gas deben cumplir con especificaciones de diseño establecidas bajo una norma. Normalmente estos tanques trabajan a temperaturas bajas, con la característica particular de que podemos almacenar productos a temperatura de menos 198 grados Celsius, lo que equivale a menos 324 grados Fahrenheit, con la finalidad de cruzar la curva de la envolvente del diagrama de fase presente en el hidrocarburo gaseoso y cambiar su estado de gaseoso a líquido. Comúnmente, para mantener la temperatura de estos tanques, ellos son aislados y se utiliza un doble contenedor para evitar fugas o contaminación. Estos parámetros de diseño podemos encontrarlos en la norma API 620, que adicionalmente nos divide el diseño de acuerdo a la función en dos principalmente. El primero es un tanque fijo, los cuales están sobre una superficie o enterrados y no adecuados para moverse. Estos tanques suelen oscilar entre 1000 y 160.000 metros cúbicos, aunque algunos países han desarrollado tanques de hasta 200 millones de metros cúbicos. El segundo diseño es para tanques de transporte, el cual, como su nombre lo indica, son diseñados para almacenar gas y poder transportarlo a hasta otras zonas. Estos tanques disponen de elementos de seguridad como dispositivos de cierre y deben cumplir la norma del Departamento de Transporte o de otros organismos que regulen internacionalmente. Tipos de tanque de almacenamiento. Existen dos tipos de tanques, los cuales son de transporte y fijo. El primero puede ser, en este caso el que aplicamos, el de transporte, camiones cisternas o cisternas articuladas. Estos son vehículos formados por un cabezal y un remolque que pueden estar fijos o diseñados para separarse de la unidad, que pueda tener la característica de contener hidrocarburos líquidos, gaseosos y o materiales a granel. Igualmente son utilizados los buques cisternas, también conocidos como metaneros, en caso de que no pueda ser posible trasladado el gas de forma terrestre. Hay que destacar que las partes del buque cisterna o metanero suelen ser el extractor, el puente, el silenciador, la caja de cambios, el motor, el compresor y los tanques que presentan aislamiento para contener el gas natural líquido a una temperatura de menos 160 grados Celsius a menos 198 grados Celsius, lo que equivale a menos 256 grados Fahrenheit a menos 324,24 grados Fahrenheit. Estos buques suelen ser de dos tipos,
como lo explica Romero 2002. El primero son tanques esféricos que están diseñados por una empresa noruega en un inicio. Están construidos de acero inoxidable y son autoportantes, o sea, ellos mismos soportan la carga. Son muy característicos porque soportan la misma carga, pero para su construcción se deben utilizar artilleros y para construirlos se utiliza mucho dinero. Por lo tanto, vienen a ser sustituidos por los tanques de membrana. Los tanques de membrana son diseñados y construidos por empresas, los cuales el peso de los mismos se transmite al casco exterior de las membranas y su aislamiento. Tienen varios diseños. Este sistema de contención por aislamiento, sostenido directamente por la estructura del casco del barco, se compone de una membrana primaria de acero inoxidable corrugado colocado sobre paneles de aislamiento prefabricados, incluyendo las membranas secundarias para completar el tanque o la estructura del mismo. Estos son los dos tipos de tanques de transporte utilizados internacionalmente. Ahora también se presentan dos tipos de tanques fijos, los cuales tienen su función principal es solamente almacenar el gas y no transportarlo. No pueden cambiar su ubicación y de allí proviene la palabra fijo. Estos se conocen como tanques aéreos y tanques soterráneos. El primero es el más utilizado y él puede ser instalado de manera horizontal o vertical. En cambio, el segundo suele usarse por razones estéticas de espacio disponible o de seguridad. Independientemente, el usado no cambia la capacidad del tanque siempre y cuando presenten las mismas condiciones de diámetro y largo, como lo explica Sopeña en 2001. Los tanques aéreos son depósitos al aire libre, cuya generatriz inferior se encuentra por encima del nivel del terreno. Estos son depósitos que protegen la base anticorrosiva y pintura epóxica blanca reflectante. Deben llevar signos de seguridad como gas combustible no fume y los rombos de seguridad que establecen las reglas o normativa vigente para indicar prevención, como lo establece Clemente 2008. Los tanques soterráneos o enterrados pueden ser completamente por debajo del nivel del suelo o por encima, semisoterráneos, el elemento del cual se rellenan las fosas para estos tanques es arena lavada de río para producir un efecto menor de corrosión. En cualquier de los casos se deberá diseñar un efecto de producción catódica adecuado. La ubicación de estos accesorios difiere tanto de los tanques aéreos como de los tanques soterráneos, como lo establece Clemente 2008. Nosotros almacenamos el gas, pero para ser transportado se trasega. Para trasegar el gas no utilizamos más que bombas de paleta o bombas centrífugas y bombas reciprocantes. Los pasamos del tanque fijo a un tanque de transporte, ya sea el buque o el camión cisterna. Entre las partes de los tanques de almacenamiento de gas tenemos las siguientes. Una vez seleccionado, tenemos el cuerpo y el casquete, que está formado por un cilindro de acero y una costura o soldadura longitudinal cerrado en los extremos por dos casquetes soldados. Los soportes y las bases son 4 piezas de metal soldadas en la parte inferior del tanque, cuya finalidad es mantener el tanque fijo y el lugar y a su vez separarlo del piso, evitando el contacto con la humedad. Para mayor seguridad y protección de los soportes del tanque, donde se apoyan en bases de concreto sostenido a su vez con mayor firmeza y estabilidad. El capuchón de la protección, el cual es una pieza que sirve para proteger los accesorios del tanque como de la intemperie o la intromisión, tiene forma de casquete y está sujeto al tanque por un eje horizontal o una bisagra que permite o protege el acceso a la sección de multiválvula, que es donde se carga y donde se descarga el tanque de almacenamiento. También podemos encontrar la siguiente distribución en los tanques almacenados según el código ASME. Observamos el tanque, por la parte superior observamos la línea de llenado con una válvula de globo para apertura o cierre y desfogue en caso de que el tanque se sobrecargue, su presión sea mayor a la almacenada dentro de la unidad. Y tenemos también un regulador y la válvula de descarga. Los accesorios del recipiente de almacenamiento de gas. Los recipientes de almacenamiento de gas deben diseñarse bajo normas. Entre estas normas tenemos el código ASME, el código para calderas y recipientes a presión y las normas API. Los parámetros básicos son una presión de diseño de 17.5 atmósferas y una presión de prueba hidráulica entre 23 y 27 atmósferas. Sus accesorios son una válvula de seguridad,
una válvula de exceso de flujo, un medidor fijo de nivel líquido, un medidor flotante magnético rotativo, manómetros y válvulas de cierre. Las válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad poseen las siguientes características. Los recipientes deben estar equipados con uno o más dispositivos de alivio para la presión que estén diseñados para liberar vapor. Se utilizan válvulas de tipo resorte cargado que respeten los requisitos de la norma sobre la válvula de alivio de seguridad para el amoníaco y el gas licuado, como dice la norma UL 132, como lo establece. Deberán poseer la capacidad individual o agregada suficiente para proveer una capacidad de alivio del recipiente sobre el cual se instale para que éste no se sobrecargue y no ocurra una explosión. Las válvulas de extracción de gas líquidos tenemos la extracción de gas, que es sus parámetros de diseño, una válvula de exceso de flujo en el tanque más una válvula de cierre, una válvula manual y una válvula relief que pueda desfogar a una presión indicada según su construcción. Las características de instalación: en los tanques de 15 metros cúbicos puede instalarse una válvula de cierre manual con pases menor a 8 milímetros con un regulador a continuación. El regulador va a indicar la presión a la cual debe operar. En tanques mayores se debe tener un actuador a distancia. La extracción de líquido. Las características de la instalación. Opción 1. Tenemos una válvula interna con una válvula de exceso de flujo incluida, de activación remota y cierre automático por la activación térmica del fusible, que debe ser menor a 1.5 metros. La opción 2 es una válvula de exceso de flujo en el tanque, más una válvula de cierre lo más cercana posible del tanque, más una válvula de corte de emergencia, conocida como ESB, con activación remota y cierre automático por activación térmica, lo más cercano posible a la válvula de emergencia. Las válvulas de cierre son equipos para regular tubería, que son esas válvulas de globo que expresábamos anteriormente. Aquí tenemos válvulas para mostrar su expresión gráfica. Estas permiten cerrar total o parcialmente el flujo. Tenemos las características de instalación y diseño. Tenemos un nivel magnético, que es un porcentaje de nivel en el tanque, un nivel fijo, que es el máximo nivel de llenado, y un nivel de volumen, que son los litros descargados desde el tanque cisterna hasta el tanque estacionario en caso de que se vaya a trasegar el volumen. Tenemos los medidores de nivel de líquido. Tenemos medidores de nivel magnético, de nivel rotativo, de nivel electromagnético y de sensor. Cada uno de estos niveles tiene una función, y su función es que cumplan como interruptores de flotador que se utilizan para la detección de un límite de nivel en los líquidos dentro del tanque. Debido a la mayor densidad del líquido y el flotador, a la diferencia entre el flotador y la densidad del líquido presente, este va a flotar sobre la superficie del líquido y nos permite determinar, a través de las correlaciones dispuestas por el volumen de gas, o si es un cilindro, a la altura del mismo, cuál es el volumen que tenemos presente. Por supuesto, es de vital importancia poseer manómetros digitales o tradicionales, los cuales son analógicos, pero nos indican cuál es la presión de trabajo a la cual se encuentra el sistema para no sobrepasar los límites de trabajo de las unidades, y de esta forma poder operar de forma eficiente nuestro tratamiento o nuestro almacenamiento. En conclusión, tenemos: los gases ocupan todo el nivel de los recipientes que lo contienen. El gas natural licuado para su almacenamiento, es decir, es un fluido incompresible. Los volúmenes de gas no pueden ser transportados por tierra, se almacenan y se transportan en barcos conocidos como buques cisternas, que poseen tanques con membranas o tanques cilíndricos, como se explicó anteriormente. Se puede almacenar el gas natural en el carbón activado, pero es muy costoso. Adicionalmente, un solvente de gas natural comprimido reduce la presión crítica de la mezcla y permite que se pueda almacenar una mayor cantidad de gas o un mayor volumen de gas, una mayor masa de gas, aprovechando un volumen de recipiente ya disponible. Muchas gracias por su atención.